Es poco frecuente que trasciendan noticias sobre la salud del monarca, por eso los observadores de la realeza reaccionaron de inmediato ante este último indicio procedente nada menos que del propio soberano. Una revelación exclusiva desde el Palacio de Buckingham sacudió los cimientos de la corona. El rey Carlos firmó en secreto pasada la medianoche un decreto de transferencia de poder. Exactamente a las 11:45 de la noche anterior se celebró una reunión ultra confidencial en los aposentos privados del rey. Aquejado por un agotamiento vascular que pone en riesgo su capacidad para gobernar, Carlos III habría tomado la decisión de quebrar una norma de más de 1000 años, cediendo atribuciones constitucionales al príncipe Guillermo mediante un decreto sin precedentes. Su objetivo: garantizar una transición ordenada y proteger la estabilidad del trono antes de que su estado de salud se deteriore de forma irreversible. La situación estalló cuando la reina Camila, decidida a no convertirse en una figura decorativa sin poder real, irrumpió en la sala con una amenaza que heló el ambiente. Exigió ser nombrada corregente con autoridad efectiva y advirtió que de no ser así haría públicos informes médicos que demostrarían una supuesta incapacidad mental del rey, desencadenando el mayor escándalo constitucional de la historia moderna. Lo que no esperaba era que la princesa Ana aguardara en silencio con un as bajo la manga un veredicto celado por la DI. Horas antes, Carlos III acababa de concluir una recepción diplomática de 3 horas con delegados de la Commonwealth. En cuanto las pesadas puertas de roble de la sala de 1844 se cerraron, la sonrisa protocolaria se desvaneció de su rostro. Dio un traspié y tuvo que aferrarse al borde de la mesa para no caer. Una oleada brutal de mareo lo envolvió como si un maremoto le arrebatara de golpe la conciencia del entorno. Su respiración se volvió áspera y forzada. El corazón latía de manera irregular, amenazando con romper su pecho envejecido. El jefe del equipo médico de la Casa Real, el profesor Evans, que aguardaba en la estancia contigua, avanzó de inmediato con una frialdad profesional inquietante. Tras 15 minutos de controles vitales y de revisar los resultados más recientes de la resonancia magnética, Evans se quitó las gafas con gesto severo. En el silencio de la habitación su voz sonó baja pero firme. Ya no había margen para aplazamientos. Las señales de agotamiento vascular habían pasado a alerta máxima. El riego de oxígeno al cerebro se reducía peligrosamente bajo la presión del estrés. Si el rey continuaba a ese ritmo, un derrame cerebral masivo dejaba de ser un riesgo hipotético para convertirse en una certeza. Carlos se dejó caer en el sillón, los ojos cansados fijos en la ventana empanada por el vapor de la noche. Conocía su cuerpo mejor que nadie. En las últimas semanas había olvidado datos clave de los informes gubernamentales. Decisiones sencillas se le antojaban tan pesadas como mover una montaña. Murmuró el nombre de la ley de regencia de 1937, consciente de la trampa que encerraba. Solo permitía transferir el poder cuando el monarca estuviera totalmente incapacitado o en coma profundo. Él no estaba muerto, simplemente exhausto hasta el límite. Ese vacío legal era la grieta fatal de la Constitución británica. Si no se declaraba incapaz, debía seguir gobernando con plenos poderes, pero un rey en declive mental era la semilla del colapso. Necesitaba una salida distinta, algo ya más intentado. Esa misma noche, cuando el reloj marcó las 10, Carlos convocó una reunión absolutamente secreta con las únicas 2 personas en las que confiaba sin reservas por su lealtad a la institución: el príncipe Guillermo y la princesa Ana. El estudio privado del rey fue aislado por completo, celado contra cualquier sonido del exterior, mientras se preparaba una decisión destinada a cambiar el curso de la monarquía. La luz amarillenta del estudio proyectaba sombras inquietantes sobre los retratos de antiguos monarcas, creando un juego fantasmal entre claridad y penumbra. En ese ambiente cargado de historia, Carlos habló con una voz debilitada pero firme, la de alguien que llevaba mucho tiempo rumiando esa decisión. Anunció que emitiría un decreto real extraordinario y deslizó hacia Guillermo un borrador escrito a mano. No se trataba de una abdicación, sino de una cesión parcial del poder. Guillermo asumiría determinadas funciones constitucionales: recibir jefes de Estado, ratificar nombramientos reales y ejercer el mando honorífico de las Fuerzas Armadas, mientras él conservaría el título de rey y las audiencias semanales con el primer ministro. Era, según explicó, la única vía para preservar la estabilidad sin renunciar al trono. Guillermo tomó el documento con el ceño fruncido y recorrió las líneas con rapidez. La maniobra era audaz, quizá temeraria, y se colaba por una grieta mínima del marco legal.
Levantó la vista con evidente inquietud y advirtió que aquello provocaría una tormenta política en el Parlamento. Pero había algo aún más delicado. Camila no aceptaría quedar relegada en esa nueva arquitectura de poder. Desde junto a la chimenea la princesa Ana asintió con los brazos cruzados. Señaló que Camila llevaba 20 años reconstruyendo su imagen para llegar hasta allí y que interpretaría esa decisión como un ataque directo a su estatus de reina. En el instante en que se pronunció su nombre el ambiente se tensó. La puerta se abrió de golpe sin anuncio previo ni llamada. Camila entró con paso decidido, vestida con un elegante traje de seda azul oscuro y luciendo el collar de perlas que Carlos le había regalado el año anterior. Sin embargo, en su mirada no había rastro de afecto conyugal, solo cálculo y vigilancia. Su red de informantes dentro del palacio ya le había alertado de aquella reunión inusual. Avanzó con voz suave pero imperativa, afirmando que Guillermo tenía razón. Se situó junto a Carlos y apoyó la mano en su hombro en un gesto que mezclaba posesión y amenaza velada. Le reprochó que no podía transferir poder a su hijo mientras siguiera con vida, acusándolo de reducirse a un rey simbólico. Luego se giró hacia Guillermo y Ana esbozando una sonrisa desafiante. Conocía bien a sus adversarios pero también las debilidades de Carlos. Argumentó que si el monarca estaba debilitado, la esposa debía compartir la carga invocando el matrimonio y la tradición. Propuso un sistema de corregencia, ella y Guillermo gobernando juntos como imagen de equilibrio y unidad ante la opinión pública. Ana dio un paso al frente interponiéndose con firmeza. Su voz sonó fría y cortante al recordarle que su madre, la reina Isabel, jamás habría permitido que Camila tocara el poder político. Le dejó claro que su papel era el de consorte destinado a apoyar, no a gobernar, y que no olvidara jamás cuál era su lugar. Camila apretó con más fuerza el hombro de Carlos, arrancándole un gesto de dolor, y se inclinó para susurrarle al oído lo bastante alto como para que todos lo oyeran. Le dijo que la necesitaba, que Guillermo era demasiado joven y Ana demasiado inflexible y que solo ella comprendía lo que él requería realmente. En ese momento quedó celada una declaración de guerra. La lucha por el poder había salido de las sombras y se había instalado en el corazón mismo de la monarquía. 24 horas después de aquella reunión decisiva, Londres amaneció sacudido por un terremoto mediático. Tabloides y portales digitales lanzaron titulares incendiarios en rojo: el rey Carlos en estado crítico, Guillermo forzando a su padre a abdicar para apoderarse del poder. En el palacio de Kensington, Guillermo arrojó la tableta sobre la mesa del desayuno, el golpe seco resonando en la sala mientras su rostro se encendía de rabia contenida. El artículo del Daily Truth, citando a una fuente de alto nivel cercana al palacio, describía con crudeza escalofriante el estado de salud del rey, alimentando una crisis que ya parecía imparable. El artículo dibujaba a Carlos como un anciano senil incapaz de recordar los nombres de su propio personal, incluso necesitado de ayuda para comer, una figura frágil y casi ausente. En contraste, Guillermo aparecía retratado como un heredero ambicioso dispuesto a aprovechar la enfermedad de su padre para apartarlo de la mujer que le era más fiel. Al leerlo, Guillermo estaló la voz sacudida por la indignación, convencido de que todo era obra de Camila. Los detalles sobre el agotamiento vascular, pensó, solo los conocían el doctor Evans, su padre, Ana y él mismo. Para Guillermo aquello significaba una traición clara. Camila había vendido la intimidad de su esposo para comprar compasión pública. Kate, sorprendentemente serena, apoyó la mano en el hombro de su marido para calmarlo y lo miró fijamente a los ojos. Le explicó que Camila estaba librando una guerra psicológica intentando convencer a la opinión pública de que él era un hijo desleal. Si aceptaba ahora la cesión de poder, el relato dominante sería el de un golpe familiar. No se trataba solo de gobernar, sino de minar su legitimidad ante el país. Mientras tanto, en Clarence House, la residencia privada de Carlos y Camila, el clima era completamente distinto. Camila presidía una discreta merienda con su círculo más cercano, el director de un gran periódico, 2 diputados conservadores de línea dura y su secretaria personal de prensa. Con gesto relajado, jugando con una delicada taza de porcelana, comentó que el público británico siempre sentía simpatía por la imagen de una mujer abnegada. Ya no mostraba la agitación de la noche anterior. En su lugar exhibía la frialdad calculadora de una política experimentada. Según él, la gente temía los cambios bruscos. Guillermo era joven y demasiado inclinado a modernizar con rapidez. Había que sembrar el miedo a la inestabilidad.
Se volvió hacia su secretaria y ordenó filtrar más información, insinuar que los médicos habían recomendado cuidados permanentes las 24 horas del día y sugerir que solo ella como familiar más cercana comprendía realmente los deseos del rey. Si Carlos no podía hablar, ella sería su voz. El plan era despiadado, pero seguía una lógica implacable. Camila sabía que no podía enfrentarse a Guillermo ni por sangre ni por ley, así que decidió adueñarse del poder blando, convertirse en la intérprete exclusiva del monarca. Si cada decreto y cada opinión de Carlos pasaban por ella, en la práctica ella gobernaría. Esa misma noche el estado de Carlos empeoró de forma repentina debido a la presión psicológica. Sufrió dificultades respiratorias y una subida brusca de la tensión. Camila ordenó de inmediato cerrar el acceso al dormitorio del rey alegando indicaciones médicas e impidió que Guillermo lo visitara. En la habitación impregnada de olor a antiséptico y aceites esenciales, Camila se sentó junto a la cama. Carlos yacía débil y aislado. Ella tomó su mano no para reconfortarlo, sino para sembrar veneno en su mente confusa. Le susurró que querían arrebatarle el trono antes incluso de que él lo dejara, que Guillermo estaba reuniendo abogados y que Ana rebuscaba en archivos antiguos. Le insinuó que lo vean como una carga y que solo ella podía proteger su legado. Bastaba una firma, un poder notarial para silenciarlos a todos. Bajo el efecto de los sedantes y aquel murmullo constante, la voluntad de Carlos comenzó a flaquear. Miró a la mujer por la que había desafiado al mundo y sintió el corazón dividido. De verdad su hijo deseaba verlo desaparecer cuanto antes. La duda, como un veneno lento, empezó a filtrarse en cada célula debilitada de su mente. Pero Ana no era alguien fácil de engañar, ni mucho menos dispuesta a quedarse inmóvil mientras Camila manipulaba a su hermano. Con más de medio siglo de servicio a la corona, reconoció de inmediato la estrategia de dividir, aislar y dominar. En la madrugada del tercer día de la crisis convocó una reunión de emergencia con Guillermo y el arzobispo de Canterbury en Gatcombe Park, su finca privada en el campo, el único lugar fuera del alcance de los ojos y oídos de Camila. Apenas se sentaron, Ana fue directa, ya no había tiempo para cortesías aristocráticas. Colocó una escopeta descargada sobre la mesa y comenzó a limpiarla con calma, un viejo hábito que la ayudaba a concentrarse cuando debía enfrentarse a los problemas más difíciles. El gesto de Ana no fue casual. En silencio dejaba clara su postura. Estaba lista para la confrontación. Con una lucidez implacable analizó la situación. Camila pretendía activar la cláusula de regencia de la forma que más le favoreciera. Había presionado durante meses a suficientes miembros del consejo privado en la sombra. Si Carlos caía en coma o era declarado incapacitado bajo la legislación antigua, Camila como esposa del monarca obtendría automáticamente un asiento en el Consejo de Regencia y utilizaría ese voto para bloquear cada decisión de Guillermo. Guillermo se elevó la mano a la frente, el rostro tenso por un cansancio extremo. Reconoció que su padre estaba completamente bajo el control de Camila y que no podía acercarse a él para explicarle la verdad sin provocar un enfrentamiento con la guardia. Usar la fuerza significaría caer de lleno en la trampa mediática que él había preparado con antelación. Fue entonces cuando el arzobispo de Canterbury, en su doble papel de máxima autoridad espiritual y asesor legal, intervino con firmeza. Explicó que había terminado en secreto el borrador del decreto de transferencia parcial conforme a los deseos originales del rey. Ese documento otorgaba poderes directamente al príncipe de Gales, Guillermo, sin pasar por el Consejo de Regencia. Sin embargo, había una condición ineludible: necesitaban una firma reciente del monarca realizada con plena lucidez y ante testigos independientes. Ana dejó de limpiar el arma y alzó la mirada con unos ojos afilados como cuchillas. Aquella misma noche actuarían. Usaría su autoridad como coronel honoraria para reorganizar el cambio de guardia en el ala del rey. Los soldados leales a Camila o comprados por ella serían enviados a un perímetro secundario. Guillermo expresó su inquietud: ¿cómo sacarían a su padre de la vigilancia constante de Camila si ella apenas se alejaba del dormitorio? Ana respondió con una sonrisa seca que heló el ambiente: no iban a llevárselo a ningún lado. Llevarían la verdad directamente ante él. Le advirtió a Guillermo que se preparara porque aquella sería la noche más larga de la dinastía y le pidió algo concreto: los registros financieros de la empresa del hijo de Camila y los informes del MIFID sobre las reuniones secretas de ella con magnates de los medios. Al levantarse y cargar el arma con un chasquido metálico, dejó claro que no solo se defenderían, sino que pasarían al ataque.
Al mismo tiempo en Buckingham Palace Camila recibió un aviso de un sirviente que actuaba como doble agente. Guillermo y Ana acababan de regresar a Londres. Sus instintos afinados tras décadas de intrigas le advirtieron que un movimiento decisivo era inminente. Ordenó preparar el coche y llamó al editor de The Sun exigiendo que alistaran una portada de última hora para la mañana siguiente. Si Guillermo osaba acercarse al dormitorio del rey esa noche, lo acusaría de intentar usurpar el trono y enterraría su reputación para siempre. Cuando el Big Ben marcó las 11 con su eco melancólico sobre una Londres dormida dentro de Buckingham Palace, comenzaba una guerra silenciosa. Guillermo, vestido de negro civil para no llamar la atención, entró por una puerta lateral reservada al personal logístico de las cocinas. Lo acompañaban el arzobispo de Canterbury y dos de los mejores juristas constitucionales del país. Avanzaron con rapidez por corredores largos y estrechos donde las estatuas de mármol parecían observar en un silencio expectante. Ana ya estaba allí aguardando en la intersección que conducía a los aposentos reales. Los guardias habían sido reemplazados por soldados de los Blues and Royals, una unidad cuya lealtad hacia ella era absoluta. En voz baja señaló la puerta de roble cerrada al final del pasillo y advirtió que Camila había instalado dispositivos de grabación en la habitación para tenderles una trampa. El plan tuvo que cambiar en cuestión de segundos. No podían firmar nada en secreto mientras Camila estuviera allí registrándolo todo. Tendrían que enfrentarla de frente y convertir la infiltración en una purga abierta. Guillermo respiró hondo y asintió. Sabía que el riesgo era enorme. Si fracasaba sería señalado como traidor. Si no actuaba, la monarquía británica quedaría en manos de una mujer consumida por la ambición. Ordenó abrir la puerta. El pesado roble se desplazó lentamente y a la luz tenue de una lámpara apareció el rey Carlos reclinado entre almohadas altas, el rostro demacrado, los ojos cerrados por el agotamiento. Camila estaba sentada a su lado sosteniendo un cuenco de sopa caliente. Al ver entrar al grupo se le volcó el contenido sobre la alfombra persa. Se incorporó de golpe, interponiéndose como una fiera protectora entre la cama y los intrusos, exigiendo saber qué creían estar haciendo. Era pasada la medianoche, insistió, y aquella era la habitación privada del rey. Ordenó a los guardias expulsarlos, pero nadie acudió. El silencio absoluto de los guardias al otro lado de la puerta fue la respuesta más clara de que el poder había cambiado de manos. Aquella quietud lo decía todo. Ningún soldado obedecerá tus órdenes esta noche, Camila, declaró la princesa Ana al avanzar un paso con el sonido seco de sus tacones golpeando el suelo de madera como un mazo judicial. Estamos aquí para cumplir la voluntad del rey, su verdadera voluntad, no la que tú le has impuesto a la fuerza. Guillermo se acercó a la cama de su padre y se arrodilló colocándose a la altura de sus ojos. Tomó la mano delgada de Carlos con cuidado. Padre, perdóname por llegar a estas horas, pero tenemos que terminar con esto ahora mismo por la estabilidad del reino y por tu salud. Carlos abrió los ojos lentamente. Estaban nublados por la enfermedad y los sedantes, pero al ver a su hijo apareció un destello de conflicto doloroso. Miró a Guillermo y luego a su esposa situada entre ambos. Guillermo, murmuró con voz débil. Camila reaccionó de inmediato, lanzándose hacia adelante y apartando la mano de su hijo. No debes escucharlo, Carlos. Te está engañando. Ha traído abogados para obligarte a abdicar. Firma esto. Sacó de su bolsillo un documento arrugado, el poder completo de regencia que llevaba 2 días presionándolo para que rubricara. Basta. La voz del arzobispo de Canterbury resonó con autoridad, apagando los gritos de Camila. Dio un paso al frente y alzó la cruz que colgaba de su pecho. Su Majestad la Reina Consorte coaccionará al monarca para que firme un documento constitucional sin la presencia del Consejo Privado. Constituye una violación del acta de traición de 1351. La palabra traición cayó en la habitación como una explosión silenciosa. Camila se quedó inmóvil por un instante, pero su instinto de supervivencia se impuso con más fuerza que nunca. Sabía que estaba acorralada y decidió jugar su última carta. Se volvió hacia Carlos con lágrimas brotando de sus ojos, se arrodilló junto a la cama y le apretó la mano componiendo una escena de tragedia perfecta. Carlos, solo quiero lo mejor para ti. Ellos quieren despollarte de tu poder, convertirte en alguien inútil. ¿De verdad puedes soportar que humilen a tu esposa ante el mundo y ante tu propio hijo? Carlos cerró los ojos, respirando con dificultad. La manipulación emocional de Camila aún ejercía un efecto poderoso sobre él. Al percibir su vacilación, Camila se incorporó de golpe y se giró hacia Guillermo y Ana.
La máscara de dulzura se rompió dejando al descubierto un rostro deformado por la rabia y la ambición. Si firmas el decreto de transferencia a favor de Guillermo Ciceo entre dientes, publicaré tu historial médico completo. Diré al mundo que padeces demencia, alucinaciones y que tu hijo te interrogó a medianoche. Convertiré a Guillermo en un usurpador y esta dinastía se hundirá en el mayor escándalo. Guillermo apretó los puños con tal fuerza que las venas se le marcaron en el cuello y dio un paso al frente, pero Ana levantó la mano para detenerlo. Avanzó a la misma hasta quedar frente a Camila. La distancia entre las dos mujeres más poderosas de la familia real no llegaba al metro. ¿Dices que te sacrificaste?, preguntó Ana con una calma aterradora. Dices que lo hiciste todo por amor, entonces permíteme recordarte que es un verdadero sacrificio y cuál fue el precio que aceptaste pagar para poner un pie en este lugar. Con movimientos lentos y deliberados, Ana abrió el maletín de cuero negro que siempre llevaba consigo. Sacó un sobre amarillento selado con cera roja y el escudo real del reinado anterior y lo sostuvo en alto. ¿De verdad creíste que mi madre la reina Isabel aceptó este matrimonio sin ninguna garantía? Este es el pacto secreto de Sandringham de 2005 firmado por ti y por Carlos y testificado por la reina Isabel y el príncipe Felipe. ¿Recuerdas la cláusula número 4, Camila? El rostro de Camila perdió todo color de golpe. Sus ojos se abrieron con un terror imposible de disimular. Dio un paso atrás, chocó contra el borde de la mesa y el golpe hizo caer la lámpara que se estrelló contra el suelo y se hizo añicos. La cláusula número 4, leyó Ana en voz alta, articulando cada palabra con una frialdad implacable que parecía clavar las frases en el aire. En caso de que la señora Camila Parker Bowles interfiera de cualquier forma en la línea de sucesión o intente ejercer poder político más allá de funciones estrictamente ceremoniales, el matrimonio quedará declarado legalmente nulo dentro del marco real. Será despollada de todos sus títulos, expulsada de las residencias de la corona y no recibirá asignación alguna. Abandonará la casa real con exactamente lo mismo que trayó, nada más que deshonra y manos vacías. Guillermo miró a su tía con absoluto asombro. Jamás había sabido de la existencia de aquel documento. En ese instante comprendió que la reina Isabel lo había previsto todo, que había dejado un último mecanismo de defensa, una trampa silenciosa para proteger el trono de su nieto frente a la ambición de esa mujer. Camila se desplomó en el suelo balbuceando entre sollozos. No, es imposible. Carlos, dijiste que ese documento había sido destruido. Me lo prometiste. Buscó con desesperación la mirada del rey esperando una palabra de salvación, pero el silencio de Carlos fue la respuesta más cruel que pudo recibir. Entre los restos de emociones rotas y verdades expuestas ocurrió algo inesperado. El rey Carlos, que hasta hacía unos segundos yacía inmóvil como un anciano derrotado, se incorporó de repente con un movimiento firme. Empuñó el cojín tras su espalda con determinación y por un instante no parecía ni frágil ni confuso. Tomó el vaso de agua de la mesa, bebió un sorbo y fijó la vista en Camila con una claridad que cortaba el aire. Te mentí, dijo Carlos. Su voz ya no era ronca ni vacilante, sino profunda, triste y llena de autoridad. Toda la habitación, incluido Guillermo, quedó paralizada. Si padezco agotamiento vascular, si debo reducir mis responsabilidades, pero nunca perdí la razón. Nunca estuve confundido. Mi aparente deterioro, el silencio ante tus maniobras, el permitir que usaras a la prensa, todo fue una prueba. Una prueba, susurró Camila con la voz hecha pedazos. Antes de morir mi madre me dijo que el poder es el reactivo más fuerte del corazón humano, continuó Carlos. Sabía que eras ambiciosa, Camila, pero quise creer que tu amor por mí era más grande que esa ambición. Espere. Deseé que rompieras ese poder notarial y simplemente me tomaras la mano como esposa. Quise verte proteger a Guillermo en lugar de atacarlo, pero fallaste. Elegiste el trono antes que a mí. Carlos se volvió hacia su hijo con los ojos cargados de disculpa y al mismo tiempo de orgullo. Hijo, lamento haberte expuesto a este ataque. Necesitaba ver con claridad quiénes me rodeaban antes de ceder el poder. Ahora ya lo sé. Señaló el documento que sostenía Ana. Ese pacto sigue vigente. Y esta noche, Camila, lo has violado delante del arzobispo y del heredero. Tú misma firmaste tu sentencia. Camila permaneció en silencio absoluto. Comprendió que no solo había perdido frente a Ana en estrategia y frente a Guillermo en legitimidad, sino que había perdido al marido que creyó manipular durante años. Su soberbia se desvaneció, dejando únicamente la desnudez amarga de la derrota. Carlos tomó la pluma estilográfica de manos del arzobispo sin volver a mirar a Camila. Tráeme el decreto,
Bajo la luz amarillenta del dormitorio, el rey Carlos III apoyó la pluma sobre el documento de transferencia de poder. Su letra temblaba ligeramente por la edad, pero cada trazo era firme, decidido e inconfundiblemente real. Guillermo se acercó y firmó justo debajo como príncipe regente. A continuación estamparon sus firmas como testigos el arzobispo de Canterbury y la princesa Ana. El documento quedó oficialmente concluido a las 11:55 de la noche. Faltaban apenas 5 minutos para que comenzara un nuevo día. Carlos tomó el papel y a seco se lo entregó a Guillermo y luego se volvió hacia Camila, que permanecía encogida sobre sí misma, vacía, con las lágrimas ya secas marcando su rostro como huellas de algo irrecuperable. «Te retirarás», dijo Carlos con una voz glacial desprovista de cualquier rastro de afecto. No hablaba un esposo a su esposa, sino enredando una orden. «Irás a Escocia durante un largo periodo. El motivo oficial será tu salud. No volverás a aparecer en público ni asistirás a actos reales. Conservar al menos el último resto de dignidad que te queda». Camila abrió la boca para suplicar, pero la mirada implacable de Ana la detuvo antes de pronunciar una sola palabra. 2 guardias femeninas entraron en la habitación y con una firmeza tranquila la ayudaron a ponerse en pie. Camila se alejó tambaleándose ya sin rastro alguno del porte de una reina. La puerta se cerró tras ella y el sonido seco del pestillo resonó como el golpe de un mazo judicial selando la sentencia final de toda una vida guiada por la ambición. Una semana después de aquella noche que muchos llamarían la de los cuchillos largos en Buckingham, el informativo de la BBC de las 6 de la tarde sacudió al mundo. El Palacio de Buckingham acaba de emitir un comunicado oficial. La reina Camila se retira por completo de sus funciones reales por graves motivos de salud y se trasladará a una propiedad privada en la Escocia rural para su recuperación. Casi de inmediato se difundió un segundo anuncio. El rey Carlos III ha firmado un decreto especial que concede poderes constitucionales adicionales al príncipe Guillermo para asistir al monarca en el gobierno del país. La medida es interpretada como una transferencia de poder de facto, marcando el inicio de una nueva era de cogobernanza. En el balcón del Palacio de Buckingham el viento de septiembre soplaba con fuerza. No hubo ceremonia solemne ni multitud celebrando. Solo Guillermo de pie en silencio contemplando Londres mientras las luces de la ciudad comenzaban a encenderse una a una. No sonreía. Su rostro reflejaba la gravedad de alguien que acababa de cargar sobre sus hombros el peso de todo un reino. A su espalda, envuelta en la penumbra, Kate Middleton dio un paso al frente y apretó con fuerza la mano de su esposo. Ya terminó, susurró con alivio. Guillermo giró la cabeza hacia el teléfono que vibraba sobre la mesa. Un breve mensaje de la princesa Ana acababa de llegar. Ya está en Escocia. Puerta cerrada, llave destruida. Guillermo apagó el teléfono y alzó la mirada hacia la torre del Big Ben, cuyas campanas marcaban el inicio de una nueva hora. No, Kate respondió con serenidad firme. Esto apenas comienza. Hemos arrancado la maleza. Ahora es momento de sembrar. Esta vez lo haremos bien, con verdad y no con secretos. Se dio la vuelta y regresó al interior, cerrando las puertas del balcón y dejando fuera los destellos lejanos de los paparazzi que intentaban capturar el instante en que nacía un nuevo liderazgo. De las cenizas de la traición comenzaba oficialmente una dinastía donde el honor se situaba por encima de la ambición. Los detalles que han salido a la luz sobre el pacto secreto de Sandringham revelan que la reina Isabel II había calculado cada paso hacia ya 2 décadas. ¿Crees que dejó otros mecanismos legales similares que aún no han sido descubiertos? Comparte tu opinión en los comentarios. No olvides darle, compartir y suscribirte para más contenido. Y haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla, seguro que te va a interesar.